Capítulo 69. Epílogo 2. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. 5 monedas de cobre. Tómalas o déjalas, dijo Cadomón bruscamente. El cliente resopló, pero pagó obedientemente. Claro que lo haría. A pesar de su actitud de vendedor, el vendedor de APA era un comerciante honesto. No estafaría a sus clientes con productos de mala calidad, pero tampoco les permitiría regatear el precio. No era tonto. El hombre suspiró mientras se recostaba en su taburete. A pesar de lo molesto que estaba con sus clientes, lo que más le irritaba era lo largo que se le estaba haciendo el día. Quería irse a casa con Raxa y Plum para celebrar el cumpleaños de su hija, pero tenía que atender el puesto de comida. Al principio había querido tomarse el día libre, pero Raxa se había puesto en contacto con sus padres recientemente y quería presentarles por fin a su nieta. Para cuando Raxa le respondió la carta, él ya se estaba preparando para acompañarla y brindarle apoyo moral, pero ella lo rechazó. La presencia de Plum era necesaria, pero ella quería afrontar su pasado sola. Le entristecía, pero lo entendía. Raxa era una mujer fuerte. Era del tipo que no dependía de nadie por defecto, un aspecto de ella que no podía evitar amar y odiar. Cadomón se tocó la cicatriz y sonrió al recordarla. La amaba porque fue lo que lo atrajo en un principio y la odiaba porque a menudo significaba que ella tendría que afrontarlo todo sola. Pero eso ya no debería ocurrir, ahora que eran una familia. Ella no debería tener que enfrentarse a sus demonios sola. No debería tener que enfrentarse a sus padres, de quienes estaba distanciada, sin él, solo porque no quería agobiarlo con esas tonterías. Cuando uno ama a alguien, debe estar a su lado, sin importar los obstáculos. Al menos, eso era lo que Cadomón creía. Pero debía respetar sus deseos, por mucho que quisiera oponerse. Por eso estaba hoy en el puesto de comida, esperando a que pasaran las horas para poder ver a su querida esposa e hija y celebrar el resto del día juntos. Solo esperaba que la reunión hubiera salido bien y que Plum por fin tuviera una abuela y un abuelo en su vida. Cadomón miró a un lado y vio una muñeca familiar asomar la cabeza por la esquina de su puesto. La muñeca miró a los APAs con curiosidad y con movimientos muy exagerados. Tuvo que contenerse para no saltar de alegría y, en lugar de eso, tosió en su mano. ¿Quieres comprar algo, pequeña Missy? La muñeca levantó la vista sorprendida antes de intentar esconderse tímidamente con sus manitas. Cadomón sonrió ante la precocidad de su hija. Solo son 5 monedas de cobre por APA. La muñeca fingió estar en estado de shock antes de simular que buscaba algo en sus bolsillos. Y no sirve de nada regatear. Decidió burlarse de ella Cadomón. La muñeca se llevó las manos a la cara con consternación antes de abatirse y darse la vuelta. Cadomón dijo rápidamente: espera, tal vez podría hacerte un descuento. Se fijó en alguien al fondo y le señaló: si pudieras convencer a esa bella dama de que le dé una oportunidad a un hombre solitario como yo, te haré un descuento del 50% en la próxima tanda de APAs. La muñeca saltó de alegría antes de girarse hacia donde él señalaba. Cadomón asomó la cabeza por la esquina y vio que Plum también se había girado hacia allí, donde estaba Raxa, saludando con la mano. Antes de que su hija pudiera reaccionar, la alzó en brazos y la abrazó con fuerza, haciéndola girar mientras decía: uy, demasiado lento. Deberías haber sido más rápido. Plum gritó y rió de alegría mientras rodeaba con sus brazos el cuello de su padre, feliz de verlo. Hola, papi. Hola mi pequeño papá, ¿qué tal tu día especial? Ella sonrió aún más, llenándole el corazón de ternura. Fue genial. Pude conocer al abuelo. Y a la abuela. E incluso a Flammy y a Gracie. Cadomón resopló. ¿En serio? ¿Fueron divertidos? ¿Recibiste un montón de regalos? Plum asintió rápidamente. Eran geniales. El abuelo me horneó un montón de galletas mientras la abuela me subía a sus hombros y me llevaba de un lado a otro. Flammy y Gracie me enseñaron el jardín y sus escondites secretos y griega. Mientras Plum hablaba sin parar sobre su día, Raxa se acercó sigilosamente y le susurró a Cadomón que la reunión había salido bien. Y que existía la posibilidad de una segunda, e incluso una tercera, reunión. Ojalá con él presente. Estaba orgulloso de su esposa. Muy orgulloso.
Frunció el ceño por un instante, dejando claro que aún deseaba que ella le hubiera pedido que estuviera allí. Ella suspiró y asintió, con una expresión que demostraba que lo entendía. Y que, en ese momento, se dio cuenta de que su presencia habría sido mejor que su ausencia y que Cadomon sostenía la mano de su esposa mientras con la otra seguía sujetando a Plum. No pasaba nada. Él no la culpaba. Que tuviera miedo no era culpa suya. Luego le secó las lágrimas que estaban a punto de asomar en sus ojos y la acercó. Ah, y la abuela me preparó un pudín riquísimo y me dio un montón de bocadillos para llevar a casa. Cadomon frotó su nariz contra la de Plum. Bueno, debes estar súper lleno después de todo eso que comiste. Plum se frotó la nariz hacia atrás, dándose palmadas en las mejillas, súper lleno. Bueno, supongo que no querrás ir a comprar esas tartaletas de huevo que venden. No. Yo sí. Yo sí, yo sí, yo sí. Vale, vale, supongo que al final sí que tienes un segundo estómago. Igual que tu viejo. Dijo Cadomon mientras se acariciaba la barriga. Plum se rió entre dientes y dijo, papá está súper gordo. Cadomon intentó disimular el tique en su ojo. No, no, papá es súper fuerte. Cadomon flexionó sus músculos, pero Plum se inclinó y le dio un fuerte puñetazo en el estómago, haciéndolo estremecerse. Luego le dio 2 palmaditas. No. Asintió para sí misma con expresión seria. Lo comprobé. Es suave, así que es todo grasa. Cadomon intentó ocultar el dolor y, en cambio, miró a su esposa. Apenas podía contener la risa. Oh, él iba a vengarse de ella por esto. Antes de que pudiera involucrar a su esposa en las travesuras de su hija, ella comenzó a golpearle el cuello rápidamente. Papá, papá. Cadomon estaba un poco desconcertado. ¿Qué pasa, chico? ¿Ves algo? Mira. Dijo señalando detrás de él, es el hermano mayor. ¿Hermano mayor? Plum no tenía hermanos mayores. Sin duda sabría si existieran. Se volvió hacia su esposa, que de repente tenía una expresión de horror en el rostro, ya no reía como lo hacía un momento. Sus ojos se fijaron en donde Plum señalaba. Preocupado por la reacción de su familia, Cadomon se giró lentamente para mirarla. De repente, una avalancha de información inundó su mente. Recuerdos que debieron haber estado presentes desde el principio resurgieron. Un rostro que apenas veía a diario se volvió reconocible. Y con ello, su mente comenzó a recordar dónde había visto por primera vez aquella cara tan inquietante. Hace casi 1 año y medio, un chico tonto que no tenía dinero. Y solo unos meses después, un chico idiota que ahora tenía dinero y una novia. Y poco después, un tipo que venía de visita y compraba habas cada vez que iba a la capital. A veces con una mujer. A veces no. Pero siempre con esa expresión tonta en la cara. Una sonrisa alegre que siempre estaba en sus labios cuando saludaba a Plum y Raxa. Una expresión ausente, sustituida por un ceño fruncido, tal como aparecía en el cartel de Se Busca, una representación minuciosa de sus rasgos que, si bien no eran perfectos, resultaban reconocibles para cualquiera que hubiera conocido al muchacho. Pero con el reconocimiento llegó la comprensión. En un abrir y cerrar de ojos, Cadomon se dio cuenta de lo que parecía estar tan mal. No hay manera, eso es. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Bordeaux se frotó las sienes con frustración. Estas reuniones se habían vuelto cada vez más infernales en los últimos meses. Con la fuga del arzobispo, habían surgido varios problemas inquietantes. Para empezar, el estado mental cada vez más inestable de Blue. Bordeaux no diría que le caía muy bien el afeminado semihumano. El chico constantemente desafiaba las normas y se saltaba las formalidades de los caballeros casi a cada paso. Era frustrante hablar con él, pues hablaba con una entonación tan irritante que era totalmente innecesaria. Bordeaux incluso preguntó a otros semihumanos si eso era normal, y le dijeron que no. El chico solo lo hacía para molestar. Pero aún así, no podía culpar al muchacho por perder la razón debido al deterioro de la salud de su amada. Y jamás podría culpar a alguien por volverse loco cuando su ser querido está al borde de la muerte. Sería un hipócrita si lo hiciera. Y, sin embargo, tenía un deber, una obligación, con su reino, al igual que Blue. Ambos ocupaban altos cargos que les exigían responsabilidades que iban más allá de su propio egoísmo.
Bordeaux había sufrido. Sufrió más que la mayoría, pero menos que los más grandes. Comprendía su propio valor. Su propia debilidad. Por eso decidió refrenar su ira, su agresividad, transformándola en algo más refinado. Todo por el bien del reino que amaba. Por el reino por el que moriría. Y por el reino por el que habían muerto sus seres queridos. Bordeaux no se doblegaría. Pero tampoco permitiría que sus propios sentimientos se interpusieran en el camino de un futuro mejor. Por eso, cuando les pidió a Russell Fayou y a Sixton Guest que investigaran las acciones de Blue y los sucesos ocurridos durante la fuga del arzobispo, no pudo sino lamentar aún más su situación. Tortura, sobornos y una coalición de caballeros con cuentas pendientes con los sectarios. Lo entendía. De verdad que sí. Nadie odiaba más a la secta que él. Nadie odiaba más a las brujas que él. Nadie odiaba más a los enemigos del reino que él. Pero aún así, no podían actuar así sin razón. La crueldad debía ser precisa y desprovista de emoción. Lo había aprendido bien durante la guerra y lo había puesto en práctica incontables veces. Por eso, esta decisión fue tan natural. Mientras Miklotov discutía con otro sabio, en manos de Burdeos recaía la disolución de Blue. Pruebas, testigos y más. Todo preparado y facilitado por las fuentes de Russell Fayou. Claro que no fue el único que investigó. Marcos, Reinhard y Julius. Estos tres aparecieron varias veces en los informes de 6 lenguas. Marcos fue el primero en darse cuenta. Parecía que el comandante de los caballeros se preparaba para asumir toda la responsabilidad por los crímenes de sus subordinados. El hombre era tan honorable como siempre. Alguien dispuesto a reorganizar a los caballeros en un instante si volvían a corromperse. No era de extrañar que fuera tan perspicaz. Reinhard y Julius eran un enigma. Bordeaux había percibido indicios de que también estaban dispuestos a enfrentarse a su viejo amigo, aunque dudaba que lo hicieran. Era difícil separar los asuntos personales de las responsabilidades. Y no los culparía por dudar debido a sus vínculos del pasado. Pero entonces, los dos desaparecieron repentinamente, embarcándose en una búsqueda infructuosa hacia la legendaria Torre del Sabio. Esto desconcertó a Bordeaux y, a la vez, despertó su curiosidad. ¿Por qué estaban tan empeñados en ir juntos a esa expedición? ¿Y por qué el periódico 6 lenguas informó que la casa de Julius estaba investigando el paradero del arzobispo en Kararaji? Tenía mucho en qué pensar, pero eso vendría después de ocuparse de Blue. El arzobispo seguía siendo un problema, pero era externo. No permitiría que los problemas internos del reino se arraigaran y destruyeran todo lo que sus compatriotas habían construido con tanto esfuerzo. Habían transformado este reino para mejor. Habían convertido sus relaciones exteriores de hostiles a negociables. Habían reprimido a las fuerzas rebeldes que podían desestabilizar la corona. Habían encontrado soluciones a corto y largo plazo cuando la familia real había perecido. Se habían adaptado y habían sobrevivido a todas las crisis, y él no iba a permitir que este error debilitara sus cimientos. Blue sobreviviría. Aunque en apariencia Lugúnica diría que Blue estaba de baja prolongada, en realidad, Félix probablemente pasaría el resto de sus días exiliado. Al menos, una vez que la vida de su señora hubiera expirado, le concedería al muchacho esa gracia. Pero nada más. Abusar del odio y el desprecio de sus camaradas para su propia venganza era tan traicionar todo lo que representaba el reino. Especialmente si se hacía sin una buena razón. Y la venganza, no era una buena razón. No te trajo felicidad. Ni venganza. Solo una silenciosa añoranza. Burdeos no iba a permitir que semejante estupidez persistiera. Basta ya. Una vez que Miklotov terminara su discurso, pasarían al tema del arzobispo. A partir de ahí, cambiarían de tema para hablar de asuntos relacionados, como Félix Sargle. Y entonces, Bordeaux haría su jugada. Bordeaux se recostó en su silla y suspiró. Al menos, rezaría por el muchacho. Rezaría para que algún día encontrara la paz, aunque él mismo sabía que no existía. Ahora pasemos al siguiente punto del orden del día. Miklotov se ajustó las gafas y miró el papel que tenía delante. En cuanto al asunto del arzobispo fugado, Natsuki Subaru, nuestros esfuerzos actuales por recapturar al criminal han fracasado. Desafortunadamente.
Bordeaux dejó que las palabras fluyeran lentamente. Sabía cuándo intervenir. Todo era cuestión de paciencia. Es una verdadera lástima. El arzobispo del orgullo. ¿Quién iba a imaginar que resultaría ser en realidad nada? Los ojos de Bordeaux se abrieron de par en par. Oh, en las cámaras de los sabios, se desató un alboroto entre todos los presentes, reflejando el revuelo que se extendió por todo el reino. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Pareces cansada, muchacha, ¿cómo te encuentras estos últimos días? Ram no ha estado durmiendo bien. Gracias por su preocupación, dijo mientras hacía una reverencia. La anciana resopló, pero no indagó más en los asuntos personales de Ram. Quizás era evidente que Ram sufría, pero por mucho que odiara la situación, no podía hablar de ello. ¿Para qué intentarlo? No solucionaría nada. Podía hablar y quejarse de cómo su amo, el amor de su vida, había pasado meses sumido en la agonía. Apenas un vestigio del hombre que fue, consumido por el alcohol. Ram lo compararía con Otto si no fuera por el lamento constante de Roswell. El pobre hombre se había rendido ante la vida, a diferencia del mercader. Ella odiaba esto. Odiaba cómo había empeorado repentinamente después del incidente de Priestella. Tras meses de buen comportamiento, de repente sufrió una depresión extrema que nadie podía diagnosticar. Era exasperante. Exasperante porque no podía hacer nada por él. Igual que no pudo hacer nada por su último familiar. Ese Oni de pelo azul del que no tenía recuerdos y, sin embargo, la conexión estaba ahí. Eran gemelos, así que, aunque no recordara su vida juntos, podía sentir su ausencia. Era frustrante. No tener rumbo, ni la más mínima idea de cómo resolver el problema de su hermana perdida. Ram no pudo evitar odiar su inutilidad. Y entonces llegó aquel hombre. Con ojos penetrantes, una mirada perspicaz y cabello blanco y negro, entró en su morada y trajo consigo un cambio. Su maestro había recuperado su vitalidad, había regresado del abismo. Ram se habría alegrado si no se sintiera extraño. Como si el hombre frente a ella hubiera retrocedido y avanzado al mismo tiempo. Ya no usaba maquillaje, pero sus intrigas se habían vuelto más evidentes. Él le aseguró que seguía siendo por el bien del campamento, pero ella no pudo evitar dudar. ¿Por qué contactaba con tantos vasallos? Pedía favores. Preguntaba por la situación política en la capital. Algo no cuadraba. Y Ram estaba ansiosa por averiguarlo. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no descubrió nada. Su amo era muy meticuloso y rechazaba cualquier intento de obtener más información. Era como si no solo hubiera trazado una línea divisoria entre él y el resto de la mansión, sino específicamente entre él y ella. Roswell había vuelto a ser como era antes de Santuario. Y como consecuencia, Ram había desarrollado su propia forma de depresión. Tanto es así que no protestó cuando sus compañeras la obligaron a ir de viaje a Harlem en lugar de ellas, argumentando que el aire fresco le devolvería la vitalidad. Quizás tenían razón. Ram necesitaba mantener la calma, no flaquear ante cambios inesperados. Aún había una luz al final del túnel, y no le haría bien a nadie rendirse tan fácilmente. Quizás su momento llegaría. Las oportunidades eran fugaces, pero cuando se presentaban, solo podía esperar que el momento fuera el adecuado. Ram se rió mientras volvía a casa con las compras en las manos. Era gracioso. Pensar que ella sería la que esperaría el momento oportuno. ¡Qué patético! Sibaru. Ram se detuvo y miró fijamente al vacío. Le temblaban las manos. Las bolsas de provisiones que llevaba en las manos se le cayeron al suelo. Y sin siquiera procesar toda la información que entraba en su cerebro, comenzó a correr. Ella corrió. Y corrió. Y corrió. Corría a toda velocidad, incluso cuando sus pulmones estaban a punto de colapsar y su cuerpo le suplicaba que se detuviera. No podía parar de correr. Cometieron un error. Un error terrible. Uno que tal vez jamás puedan enmendar. Pero más allá de eso, había alguien a quien necesitaba ver. Alguien que acababa de despertar. Alguien que necesitaría a su hermana. Aunque hubiera fracasado en todo lo demás, no se perdería esta oportunidad. No es para el fin del mundo. Y justo cuando Ram llegó, al ver a Frederica mirando la mansión distraídamente, con el cuerpo de Ram a punto de colapsar, escuchó un gemido lejano proveniente del interior de la mansión.
Y una explosión de hielo. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Roswell estaba feliz. Bueno, no exactamente. La verdad es que estaba bastante ansioso. Esperar a alguien era algo a lo que estaba acostumbrado, pero esperar sin ese preciado libro en sus manos era una experiencia nueva. Desde Priestella, había estado deprimido. Por alguna razón, casi instintivamente, comprendió que cualquier posibilidad de alcanzar su meta se había esfumado. No había nada seguro en este mundo que pudiera darle fuerzas. Se había consumido en aquel fuego y, aunque hizo todo lo posible por seguir adelante, por aceptar las palabras de quienes lo habían derrotado, poco a poco, se dio cuenta de la verdad. Su sueño había muerto. Así que decidió pasar el resto de su vida sin hacer nada. Se lo merecía. Tras vidas enteras de dedicación y trabajo duro, de crímenes contra la humanidad, era el final que le correspondía. Morir como un viejo borracho, añorando a una mujer que ya no estaba, mientras el resto del mundo se olvidaba de él. Estaba cansado. Una parte de él albergaba la esperanza de que tal vez hubiera otra salida, pero había dependido tanto del libro que lo invadía una abrumadora sensación de resignación. Roswell había perdido. Cualquier esfuerzo adicional solo lo llevaría a más fracasos y fantasías descabelladas. Quizás fuera pereza, pero ya estaba harto de la diligencia. Que muriera y que todos sus fracasos y pecados murieran con él. Fue lo mejor tanto para el mundo como para su propia historia. Y entonces llegó aquel chico. O quizás debería llamarlo anciano, dado que sus ojos no tenían ni rastro de juventud y su cabello y piel mostraban las marcas de los años. Roswell no pudo evitar reírse del parecido. Por una vez en su vida, había conocido a alguien que era igual a él en muchos sentidos. O quizás, 2 veces en su vida. El reconocimiento, el comportamiento extraño y su propia confesión de su conexión previa. Roswell ya lo había intuido en los primeros minutos de su reencuentro, pero tenía sus dudas. Dudas que se fueron disipando poco a poco al observar los movimientos del viejo. Y al desvanecerse estas dudas, renacieron como algo mucho más profundo. Convicción. Esta era la que esperaba. La persona que su libro debía haber descrito. En una línea temporal que ya no existía, donde había fracasado, todas las piezas de su mente comenzaron a encajar. Todas las pequeñas inconsistencias, los extraños golpes de suerte, no eran solo un sistema de circunstancias, sino un relato finamente elaborado, tejido por un titiritero todopoderoso. En ese instante, cuando las estrellas finalmente se alinearon, las noches de Roswell vagando solo bajo el cielo oscuro terminarían. Porque tenía una estrella, brillando más que nunca, guiando su camino una vez más. Ya no necesitaba su libro. Tenía la certeza de que aquel viejo lo guiaría a la salvación. Porque, aunque aquel viejo no se parecía en nada a él, también era un hombre que anhelaba a una mujer que ya no estaba. Roswell había muerto de nuevo ese día, como en todas sus vidas anteriores. Pero a diferencia de los demás Roswells, este ya no deseaba otra vida. La única vida que anhelaba era una en la que triunfara. Una vida donde o bien lograra su sueño o se destruyera por completo. El precio de la victoria era terrible, pero nadie podía atreverse a alcanzar la cima sin arriesgar todo lo que poseía y amaba. Por eso Roswell hizo esa apuesta. Ganara o perdiera, el viejo Roswell dejaría de existir. Pero si perdía, entonces surgiría uno nuevo. Renacido con convicción. Siguiendo únicamente la estrella negra, que incendiaría el mundo por su codicia. Roswell Sama, ¿desea algo más?, preguntó Petra, inclinando la cabeza con reverencia. Roswell sabía que todo aquello era una farsa y que la niña no le era leal. No, sus afectos estaban dirigidos a los demás habitantes de la mansión, pero una parte de él sospechaba que la verdad no era del todo cierta. Al igual que con ella y con todos los demás, Roswell estaba reuniendo poco a poco las piezas necesarias para cuando su estrategia diera sus frutos. Le resultaba irónico que, por una vez en su vida, deseara fracasar más que nada. No, eso será todo. Roswell tomó un sorbo de té. Sonrió. ¡Qué rebelde! Ella le había dado el peor té del armario. A diferencia de Ram, que le daba lo mejor de lo mejor. Recordó cómo su. Roswell parpadeó. Su mente colocó cuidadosamente todas las piezas que faltaban en su lugar.
Sus ubicaciones ya encajaban con posibilidades imaginadas que amablemente se dejaban reemplazar por las reales. Su sonrisa se ensanchó aún más que antes y, por primera vez en casi un año desde su pérdida, Roswaal se rió. Roswaal-sama. ¿Qué? Petra se detuvo de repente, con los ojos temblorosos. Roswaal no pudo evitar reírse aún más. Parecía que los efectos de la gula eran diferentes para cada persona. Pero su destrucción era inmediata. A diferencia de la sutil desaparición de sus nombres, su regreso era calamitoso y estruendoso. Una cacofonía de recuerdos que te destrozaba la mente, intentando lidiar con las distintas líneas temporales de pensamiento que una vez creíste reales. En ese mismo instante, Roswaal oyó un grito. Sintió que no solo sus instintos se activaban, sino también sus defensas mágicas. Era bueno estar preparado y ya se esperaba el resultado. Pero no así terminó la apuesta. No. Roswaal esperaba ganar. Que su apuesta culminara con su victoria final y su muerte. Pero, sorprendentemente y para su propia satisfacción, Roswaal fracasó. Y ahora comenzaba una nueva historia. Petra-chan, por favor, quédate cerca un momento. Roswaal saltó por encima del escritorio y agarró a la pequeña sirvienta. Creo que es hora de que nos vayamos. No culpaba a la niña por tener lágrimas en los ojos. Él también lloraba, aunque sus lágrimas eran de alegría, no de tristeza. Volver a nacer siempre requería lágrimas. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Frederica Baumann estaba preocupada. Los últimos meses habían sido terribles. Percibía que todos estaban nerviosos, pero no lograba descifrar el motivo. Y con la expedición en marcha, y ese invitado inesperado, Frederica no podía evitar sentir pavor. Como si algo terrible estuviera a punto de suceder en cualquier momento. Ella soltó una risita para sí misma. Quizás se haya aburrido de la monotonía. Esos pensamientos son propios de quienes tienen demasiado tiempo libre. Eran como los personajes de sus novelas, donde el protagonista tenía una premonición justo antes de adentrarse en una conspiración de proporciones desconocidas. Era ridículo pensar tales cosas. La vida nunca fue así. Si bien a veces tenía momentos emocionantes, prefería la monotonía. En lugar de giros inesperados, prefería una vida de aburrimiento perpetuo, donde nadie pudiera salir herido y todos pudieran vivir en paz. Aún así, uno solo podía soñar. Aunque algunos sueñan más grande que otros. Ella no era una de ellos. No. En absoluto. Pero sí respetaba a quienes sí lo hacían. Como N. Frederica parpadeó. Y todo cobró sentido. Al regresar a la mansión que antaño rebosaba de vida y que se había deteriorado lentamente con el paso de los meses, se percató de que, a pesar de su apariencia intacta, en su interior había un agujero purulento que no se podía sellar. Durante meses, nadie supo qué era ni a quién pertenecía el desaparecido. Pero, en el fondo, todos lo sabían. No podías simplemente sacar a alguien esencial y esperar que todos siguieran adelante. No. La vida no era así. Estos vacíos que quedan, destrozan los cimientos y te desgarran por dentro. Como una plaga oculta, sin cura. Construyendo, desmoronándose, agrietándose. Cada ladrillo, cada capa, pudriéndose a medida que el tiempo corrompe. Puede que ni siquiera lo notes. Porque al principio, la ausencia es solo eso. Nada. No había nada. No podías ver nada. No sentías nada. No respirabas nada. Pero no podías vivir con la nada. Aunque lo intentaras con todas tus fuerzas, no podías ignorarlo para siempre. Cuando todo se vuelve frágil y desolado, lo único que puedes hacer es observar. Cuando los cimientos que construiste con tanto cariño, explotan. No. Los gritos de Emilia fueron el preludio del final. Y justo cuando Frederica oyó pasos detrás de ella, el ritmo inconfundible de Ram y el viento del vuelo de su amo, Frederica no se giró mientras observaba cómo la mansión se convertía en un glaciar en miniatura. Madera y escombros salían disparados mientras un gigantesco trozo de hielo se erigía sobre la habitación de Emilia. Ni se dio la vuelta cuando Ram gritó desesperado y se abalanzó hacia ella. Ni cuando su amo dejó con cuidado a Petra a su lado y, en un mismo movimiento, impidió que un Ram enfurecido irrumpiera por la puerta principal. Con unas pocas frases, Ram se tranquilizó.
No te preocupes. Su habitación fue protegida con hechizos tras el último incidente. Sería la persona más segura de toda esta mansión, incluso si fuera incendiada y destruida por el aliento de un dragón, aunque seguía nerviosa debido a su ritmo cardíaco acelerado. Roswaal pasó junto a Frederica y los demás, caminó de puntillas hasta las puertas y abrió una con calma, indicándoles que entrarán. Vengan. Hay mucho que hacer. Mucho que limpiar. Este incidente no se puede simplemente ocultar. Frederica no se dio la vuelta mientras Petra seguía las órdenes con gesto osco y abatido, y Ram avanzaba a paso ligero. Observó las espaldas de los demás, cada uno con una expresión diferente. Uno marcado por la desesperación, otro por el arrepentimiento y el último por la determinación. Tras un rato, respiró hondo y siguió adelante. Era la única salida que les quedaba. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Mientras el aire frío entraba en su habitación, un carámbano helado atravesó la pared, justo encima de su cama. Aunque tal objeto pendía precariamente sobre su cuerpo, los hechizos mágicos que impregnaban toda la habitación la mantendrían a salvo. Durante mucho tiempo, había estado sumida en un profundo sueño. Y, sin embargo, a pesar de todo, no podía evitar recordar sus últimos momentos, su última plegaria, al héroe que le había salvado la vida. El héroe que siempre le salvaba la vida. Y al abrir los ojos lentamente, al ver que el tiempo volvía a avanzar, solo pudo mirar hacia el mundo exterior. Y parpadea. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Otto despertó, no sabía qué esperaba ver. Tal vez la muerte. O el cielo. O el infierno. Sin duda, se merecía lo último. Pero no, lo último que esperaba ver era a un viejo amigo. Allí mismo, de pie bajo las estrellas, en un cielo iluminado por la luna, en medio de aquel desierto tumultuoso. Donde solo había destrucción y peligro, allí estaba él. Cambiado. Pero no olvidado. Ya no. Con lágrimas que comenzaban a formarse bajo sus ojos y un torbellino de emociones apoderándose de su estómago, todo lo que pudo decir fue: Natsuki-san, cállate la puta boca. Gritó una mujer muy enfadada y hermosa, de pelo blanco, mientras lo pateaba de vuelta al suelo. Otto gimió de dolor. Quizás este fue un final apropiado.